La nueva ley de educación no efectúa ningún cambio sustancial en el sistema educativo, en su estructura académica, pero sí supone un cambio en profundidad en la orientación, la concepción y la aplicación del currículum. La aplicación en el aula del currículum, que, por cierto, van a empezar a cursar el próximo curso el alumnado de las distintas etapas educativas en sus cursos impares. Un currículum que decimos abierto y flexible, que sitúa al profesorado en el lugar central de las innovaciones metodológicas y que plantea y deja a la autonomía de los centros la construcción de la nueva organización escolar que va a necesitar el desarrollo de este currículum. De tal modo que junto con el nuevo currículum y la novedad que supone en relación con el vigente, incluso con el que yo mismo elaboré en mi época de subdirector de ordenación académica de la LOE, este nuevo currículum cambia esencialmente la carrera docente, el protagonismo del profesorado en la innovación educativa y la autonomía de los centros escolares. Es un currículum basado en los aprendizajes significativos para la vida. Luego veremos por qué digo esto. Aprendizajes esenciales para moverse en el mundo sin ser excluido. Frente al currículum de la ley BER, que era un currículum fundamentalmente selectivo, una carrera de obstáculos para seleccionar a los mejores y que por lo tanto dejaba, como se veía en las repeticiones y en otros indicadores, dejaba a mucha gente en el camino. Este currículum parte de una concepción inclusiva de la educación para que a través de una enseñanza personalizada y atenta a la diversidad de situaciones del alumnado, nadie se quede en el camino. Es un currículum que incluye nuevos aprendizajes, no solo contenidos, sino también destrezas, actitudes y valores. Veremos a qué destrezas, actitudes y valores nos referimos. Es un currículum que pretende formar a personas con criterios propios, responsables y libres, comprometidas con el desarrollo sostenible del planeta y los objetivos de la Agenda 2030. Un currículum que llamamos competencial porque trata de dar paso de un aprendizaje acumulativo, básicamente memorístico, a otro que permita al alumnado adquirir las competencias necesarias para vivir de manera responsable, crítica y constructiva en una sociedad caracterizada por una evolución y un cambio permanente. Pues se trata, por lo tanto, de pasar del actual currículum de la ley BER, muy disciplinar y enciclopédico, prácticamente inabarcable, además de fragmentado, descontextualizado y rígido, que por lo tanto no se adapta a las distintas y heterogéneas necesidades de un alumnado muy diverso, a otro que atienda las diferentes necesidades y expectativas, diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, diferentes formas de progreso, diferentes motivaciones e intereses, diferentes capacidades y nivel educativo de cada alumno y de cada alumna. Por eso tiene que ser abierto y adaptable, flexible, a una enseñanza, adaptable a una enseñanza personalizada y atendiendo a las características de cada alumno y de cada alumna. Porque no hay nada más discriminatorio que tratar igual a los que son diferentes. No hay nada más discriminatorio que ignorar las diferencias. Se trata, como antes decía, de un cambio cultural docente. De un cambio cultural docente de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los que pueden convivir diversas opciones con diferentes metodologías activas, realizando proyectos cooperativos e interdisciplinares,
resolviendo problemas o realizando trabajos para la comunidad, o llevando a cabo la agrupación por ámbitos para lograr el perfil competencial que se ha fijado como perfil de salida, objetivo a alcanzar por todo el alumnado. Perfil de salida que luego describiremos y que viene vinculado a la obtención del título de educación secundaria obligatoria, que como tal, como constitucionalmente obligatoria, tiene que estar pensada para que lo obtenga todo el alumnado. En primer lugar, eliminando los itinerarios de cuarto de la ESO que separaba antes de terminar la educación obligatoria a los mejores de los peores, con ese criterio selectivo de carrera eliminatoria de obstáculos de la Ley Wert. En segundo lugar, orientándolo a los programas de diversificación curricular adaptados a las necesidades de cada alumno y alumna. En tercer lugar, un currículum pensado para que los centros, dentro de su autonomía, puedan desarrollar proyectos propios de innovación. Y eso, y aquí hay una clave importante, trabajando todo el profesorado en todas las materias, las competencias básicas formuladas por el Consejo de Europa del 22 de mayo de 2018. Competencia en lectoescritura, competencia multilingüe, competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, competencia digital, competencia personal, social y de aprender a aprender, competencia ciudadana, competencia emprendedora y competencia en conciencia y expresión culturales. La competencia en lectoescritura implica la habilidad de comunicarse y conectar eficazmente con otras personas, de forma adecuada y creativa. El desarrollo de la lectoescritura constituye la base del aprendizaje posterior y de la interacción lingüística sucesiva. La competencia multilingüe define la habilidad de utilizar distintas lenguas de forma adecuada y efectiva para la comunicación. La tercera competencia a la que hace referencia el Consejo de Europa, la competencia matemática, es la habilidad de desarrollar y aplicar el razonamiento y la perspectiva matemática para resolver diversos problemas en situaciones cotidianas, basándose en un buen dominio del cálculo y situando el énfasis en el proceso y la actividad, así como en los conocimientos. La competencia en ciencia, tecnología e ingeniería alude a la habilidad y a la voluntad de explicar el mundo natural utilizando el conjunto de los conocimientos y la aplicación de dichos conocimientos a las necesidades humanas. La competencia digital implica el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el trabajo, el aprendizaje y la participación en la sociedad. La competencia ciudadana es la habilidad de actuar como ciudadanos responsables, participando en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como la sostenibilidad y los acontecimientos mundiales. La competencia emprendedora se refiere a la capacidad de actuar con arreglo a oportunidades e ideas y transformarlas en valores para otros. Se basa en la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, en tomar la iniciativa, la perseverancia y la habilidad de trabajar de manera colaborativa en la planificación y gestión de proyectos de valor social o cultural. La competencia en conciencia y expresión culturales implica comprender y respetar la forma en que las ideas y el significado se expresan de forma creativa y se comunican en las distintas culturas. Trabajar con las competencias claves significa que han de estar integradas en las áreas o materias de las propuestas curriculares. Estas competencias tienen su réplica luego en las competencias específicas de cada materia, pero la clave de su intervención en el proceso de enseñanza-aprendizaje es que, como se ha dicho, cada competencia debe ser trabajada en todas y cada una de las áreas y materias del currículum. Es decir,
La competencia digital no solamente debe trabajarse en el área matemática, por ejemplo, sino en cada una de las 8 competencias citadas. La competencia en lectoescritura, la capacidad de expresarse, de comunicarse, la facilidad en explicar los proyectos, debe trabajarse también en todas las áreas y materias del currículo, en matemáticas, en lengua y literatura, en física y química, en ciencias naturales, en geografía e historia, en todas y cada una de las áreas y materias del currículum, así como, por ejemplo, la competencia cultural y artística, que no debe referirse solo y tratarse en, por ejemplo, en música o en plástica, sino que educar al alumnado en la sensibilidad artística, en que desde que se levanta hasta que se acuesta está rodeado de belleza, la belleza de los parques, de las ciudades, de los museos, de las artes escénicas, de las artes plásticas, del cine, del teatro. Esa educación en la sensibilidad artística debe hacerse también en cada una de las áreas y materias del currículum, porque la naturaleza de las competencias básicas es una competencia transversal. Las competencias educativas, como he dicho, se pueden dividir en específicas y genéricas. Las competencias específicas se adquieren básicamente a través de las materias y las genéricas, integrándolas en todas las áreas y en situaciones de la vida cotidiana. Por lo tanto, las 8 competencias básicas son el concepto estructural que ayuda a tomar las decisiones correspondientes en cada centro sobre qué enseñar, sobre cómo hacerlo y sobre cómo evaluarlo. Y aquí hay una de las dificultades que supone el nuevo currículum para la habitual práctica docente, que es cómo evaluar estas competencias, porque ya no se trata de evaluar contenidos, sino de evaluar que el alumnado ha adquirido estas 8 competencias básicas con carácter general y a través de las competencias específicas de cada materia. Este enfoque competencial del nuevo currículum parte de la hipótesis epistemológica del socioconstructivismo, según la cual una persona construye conocimientos y destrezas a partir de lo que ya conoce. Y que el sentido de ser de la escuela es preparar para la vida, tanto más cuando estamos hablando de educación obligatoria, la educación que constitucionalmente deben recibir todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Los principios pedagógicos que subyacen al enfoque competencial que acabo de describir y, por lo tanto, en la evaluación del aprendizaje son los siguientes. Primero, el propósito central escolar es el desarrollo de las competencias, como he venido diciendo. Segundo, se debe provocar un aprendizaje significativo que exige implicar activamente al alumnado en su proceso de aprendizaje. El alumno pasa de ser alguien que escucha pasivamente a un sujeto activo de su propio aprendizaje. Tercero, el desarrollo de competencias requiere centrarse en situaciones reales y proponer actividades auténticas que tienen que ver con la vida real. 4. La organización de tiempo y el espacio ha de ser flexible y creativa. De ahí la importancia de la autonomía de los centros para desarrollar sus proyectos de innovación, sus proyectos curriculares. Quinto, una condición fundamental para el desarrollo de competencias básicas es aprender en situaciones de incertidumbre y cambio permanente, porque estamos en una sociedad, como hemos dicho, de evolución y cambio permanente. Sexto, las estrategias didácticas más significativas son la preparación de entornos de aprendizaje y la cooperación entre iguales. Séptimo, el aprendizaje relevante requiere estimular la capacidad de comprender y a la vez de manejar el propio proceso de aprendizaje. Es lo que los teóricos llaman la metacognición. Octavo, el proceso de aprendizaje debe llevarse a cabo en un entorno seguro y cálido.
Repito, el proceso de aprendizaje debe llevarse a cabo en un entorno seguro y cálido, en el que el alumnado se sienta libre y confiado para experimentar, poder equivocarse y volver a intentarlo. La evaluación será así necesariamente formativa, es decir, aprender de los errores, y la función docente consistirá en planificar, acompañar, evaluar y reconducir los procesos de aprendizaje del alumnado. Hay que transitar de una evaluación del aprendizaje a una evaluación para aprender. Repito, hay que transitar de una evaluación del aprendizaje a una evaluación para aprender, para lo que hay que utilizar diversas técnicas e instrumentos, así como diversas modalidades de evaluación, entre otras las siguientes. Primero, presentación de trabajos sobre planificación y realización de un proyecto. Segundo, carpeta de trabajo personal. Tercero, resúmenes de explicaciones y presentaciones que deben ser expuestas a los compañeros del aula, a los compañeros y compañeras del aula. Para estas exposiciones, instrumento fundamental del aprendizaje en el que se ejercita, entre otros, la competencia de comunicación en forma oral y escrita. Estas explicaciones y presentaciones, para ser expuestas y compartidas, deben basarse en la búsqueda, comprensión y selección de información significativa de diferentes fuentes para dar respuesta a dudas, interrogantes o problemas. Búsqueda en diferentes fuentes para preparar estas exposiciones que debe realizar el alumnado en equipo. Es una de las bases de la educación por proyectos. Quinto, análisis de problemas de incidencia e interés social, predicción de su evolución y aplicación del conocimiento en la búsqueda de soluciones a situaciones concretas. Pruebas escritas, naturalmente, como se ha hecho hasta ahora, pero no exclusivamente. Pruebas escritas de cuestiones cuya respuesta exija relacionar conocimientos aplicándolos al análisis de situaciones novedosas. Son las pruebas en las que se fundamenta, por ejemplo, las evaluaciones de PISA. Todo esto configura una evaluación que llamaremos constructiva porque reconoce y confía en la capacidad del alumnado para aprender. Ahora bien, la utilización de recursos o herramientas ha de ser consensuada y asumida en equipo por el profesorado. En el enfoque competencial son positivos todos los modelos que contemplan la posibilidad del trabajo en equipo, del profesorado y del alumnado, así como toda estructura curricular que abra la posibilidad de agrupación de materias por ámbitos. Esto que el consejero de Educación, a través de su última normativa, pretendía impedir y que afortunadamente, gracias al recurso de comisiones obreras, ha sido detenido. Repito, la posibilidad de agrupación de materias por ámbitos, favoreciendo el enfoque multidisciplinar. Los proyectos interdisciplinares en los que se implican distintas áreas, asignaturas, espacios y tiempos, planes y proyectos, facilitan procesos de evaluación compartidos, trabajo en equipo, evaluación en equipo, procesos de evaluación compartidos que son, a mi juicio, muy recomendables y que son parte de la base de la comprensión de cómo se deben evaluar la adquisición de las competencias. Y también la codocencia, con 2 o más profesores haciéndose cargo de varios grupos de alumnos, lo que implica aunar las capacidades y las fortalezas de cada profesor y supone un gran apoyo para la atención a la diversidad del alumnado, permitiendo una evaluación más contrastada y consistente de los procesos de aprendizaje. La evaluación de los procesos para la adquisición de conocimientos se materializa en 2 documentos ya conocidos, pero que son canales fiables
y testigo de dichos procesos de aprendizaje, los informes de evaluación y los boletines informativos. Pero desde una concepción de la calificación, para la evaluación, la calificación es para la evaluación la evidencia de lo que se trabaja y se aprende. La calificación es para la evaluación la evidencia de lo que se trabaja y aprende. El alumnado, por ello, debe conocer los instrumentos de evaluación para confiar en la información que esa calificación le aporta y en la que también debe participar. En definitiva, de cómo llevar a cabo una evaluación, vamos a hablar ahora a partir de sus características. La evaluación de competencias ha de ser una evaluación global de procesos y aprendizajes, formativa, que atiende a la diversidad del alumnado, versátil, criterial y canal de información para las familias. Global, refiriéndose al conjunto de capacidades expresadas en los objetivos generales, atendiendo a las 3 dimensiones de las competencias: cognitiva, conocimientos. ¿Quién ha dicho que no son necesarios los conocimientos en este nuevo currículo? Cognitiva, conocimientos, instrumental, destrezas y actitudinal, actitudes. Una evaluación que se ocupará de procesos y aprendizajes. La propuesta evaluadora debe superar una visión limitada que ha dominado hasta ahora en la evaluación educativa, caracterizada por un afán excesivo por medir los productos de aprendizaje, descuidando los procesos, centrada en el profesor como protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, que empleaba y que emplea escasos instrumentos, pruebas escritas, que es homogeneizadora, dado que no considera los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Una evaluación con estas características no es compatible con la evaluación por competencias. Una evaluación con estas características resulta contraproducente para una formación por competencias, ya que el desarrollo y la adquisición de estas demandan una participación activa y comprometida del alumnado con su propio aprendizaje. Hemos dicho global, hemos dicho que se ocupará de procesos de aprendizajes, también formativa. Dotará de una información continuada que propiciará la mejora de procesos y resultados de la intervención educativa, definida como un proceso continuo en el que acontecen unos momentos significativos, el inicial, la continua, el resultado final del proceso de aprendizaje, que está vinculado a la programación, a las acciones y tareas que lo facilitan y a la valoración de los resultados, y que se concreta, como hemos dicho, en informes y boletines con el fin de recoger de forma sistemática y objetiva todo lo que se va descubriendo día a día para buscar alternativas de mejora. Esa será la que se facilitará a la familia. También atenderá a la diversidad del alumnado, como venimos diciendo, identificando, analizando y valorando los procesos de desarrollo individual, así como los aprendizajes adquiridos, siempre en función de las características de cada uno de los niños y niñas y jóvenes, identificando sus posibilidades, sus dificultades, sus logros y sus carencias. Evaluación versátil, utilizando diversos tipos, estrategias, instrumentos, técnicas y recursos, haciéndola más asequible, atractiva, aguda y exacta. Evaluación criterial, en base a lo cual utilizará como referente los criterios de evaluación con una serie de indicadores para observar y constatar la ejecución de tareas concretas, determinando distintos niveles de logro, teniendo en cuenta las características individuales del contexto. Y por último, un canal de información a las familias, desde el que se comparta la visión de aprendizaje de los hijos e hijas, así como el enfoque de la evaluación. ¿Todo ello para qué? Todo ello para garantizar el perfil de salida del alumnado de educación secundaria obligatoria. En definitiva, el título. Porque el título es la certificación de que el alumno o la alumna
ha adquirido este perfil en el que hay conocimientos, actitudes y valores, como hemos venido diciendo, y en el que ahora nos detendremos, porque es el punto de mira de la evaluación final de los objetivos cumplidos de todo el proceso que supone la educación básica, la educación obligatoria. En este nuevo modelo curricular, el perfil de salida del alumnado al término de la educación básica se constituye como la herramienta que concreta los principios y fines del sistema educativo español, referidos a la educación básica, a la educación obligatoria. Este elemento curricular identifica las competencias clave que todo el alumnado, sin excepción, debe haber adquirido y desarrollado al término de la educación obligatoria. Así, la educación básica y obligatoria que ofrecemos a nuestros jóvenes debe procurar al alumnado los conocimientos y competencias indispensables para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas de los distintos ámbitos de la vida, crear nuevas oportunidades de mejora, así como para desarrollar su socialización, lograr la continuidad de su itinerario formativo e insertarse y participar activamente en la sociedad en la que vivirán y en el cuidado del entorno natural y del planeta. Así, en la definición del perfil de salida del alumno, se plantea como objetivo que el alumnado haya adquirido las competencias que le permitan estos 5 logros que voy a partir de ahora explicar. Primero, desarrollar el sentido de la responsabilidad para adoptar hábitos de vida saludable. Segundo, planificar un proyecto de vida personal basado en un buen conocimiento de sí mismo y de sus potencialidades. Tercero, establecer una actitud activa de protección del medio ambiente. 4, ejercer un juicio crítico, ético y estético respecto al uso de las tecnologías, valorando sus beneficios y riesgos, así como respecto a los medios de comunicación, respetando los derechos individuales y colectivos. Y quinto, hacer suyos los valores democráticos, participando activamente en actividades cooperativas y solidarias y adoptando una cultura de respeto a la diversidad, de resolución pacífica de los conflictos y de defensa del bien común. La transversalidad es una condición inherente al perfil de salida, como lo es a la adquisición de las competencias básicas, como ya hemos dicho, en el sentido de que todos los saberes se orientan hacia un mismo fin y, a su vez, la adquisición de cada competencia contribuye a la adquisición de todas las demás. El perfil de salida, en términos de competencias personales, exige, primero, respeto, valorar al otro. Segundo, la conciencia de uno mismo, entender la perspectiva desde la que uno mismo ve el mundo, entender los puntos de vista de los otros, en qué sentido se parecen o se diferencian de los nuestros, de los propios, aprender a escuchar, involucrarse en un verdadero diálogo intercultural, la adaptación, ser capaz de situarse rápidamente en la perspectiva y dimensión del otro, la construcción de relaciones, establecer lazos personales interculturales duraderos. Todo ello para crear nuevos valores, es decir, la capacidad de innovar y actuar de manera emprendedora en un sentido general, actuando de manera informada y responsable, de reconciliar y resolver tensiones, de la asunción de responsabilidades, capacidad de reflexionar y evaluar las propias acciones, lo que implica educarse en el análisis crítico, comprender que el conocimiento siempre es incompleto y está teñido de subjetividad, comprender que todo sistema conceptual, socioeconómico, político, presenta disfunciones que pueden ser identificadas y corregidas, proponer alternativas de mejora
a partir de cualquier diagnóstico de situación. También la anticipación, comprender los múltiples escenarios futuros ante cualquier situación, el posible, el probable y el deseable. Asumir los riesgos y los cambios, evaluar las consecuencias de nuestras acciones. Reflexión sistémica, pensamiento relacional, pensamiento holístico, sentimiento de pertenencia a la comunidad. Comprender las interrelaciones entre valores, actitudes, usos y costumbres sociales y distintos estilos de vida. Una concepción normativa que supone un pensamiento reflexivo de comprender y reflexionar sobre normas y valores que subyacen en nuestras acciones. En definitiva, negociar valores, principios, objetivos y metas en contextos de conflicto de intereses, en concesiones mutuas, conocimiento incierto y superación de contradicciones. Una concepción estratégica, para lo cual es fundamental el trabajo en equipo, para tomar decisiones de modo compartido. Toma de decisiones colaborativa, con habilidades argumentativas, participativas, con compromiso democrático y con los derechos humanos. Poner en juego habilidades de trabajo colaborativo en grupos diversos. Reconocer el derecho de las personas a participar en todas las cuestiones que les afectan. Autoconciencia, habilidades para reflexionar sobre el rol que cada uno tiene en su comunidad. Capacidad de lidiar con sus propios sentimientos y deseos personales. Y sentido de la responsabilidad, compromiso ético, compromiso social, pensamiento anticipatorio, pensamiento sincrónico, responsabilidad. Comprender los efectos que a medio y largo plazo tienen los comportamientos individuales sobre los usos y costumbres sociales y a través de ellos sobre colectivos humanos de la propia comunidad. Todo lo cual conlleva, estoy haciendo un dibujo de lo que significa el perfil de salida del alumnado. Todo ello conlleva una capacidad de escucha activa, la empatía, el liderazgo basado en saber delegar, el poder de iniciativa y de emprendimiento, la autonomía personal y la capacidad de pensar por sí mismo. Conclusiones. Me voy a permitir ahora extraer las conclusiones fundamentales de todo lo que acabo de describir hasta ahora. Primero, se trata de formar estudiantes que sepan aplicar el conocimiento a las circunstancias desconocidas y cambiantes con las que se van a enfrentar. Para ello necesitarán un amplio rango de destrezas que deben estar integradas en el currículum, según la citada recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias básicas para el aprendizaje permanente. Un nuevo currículum diseñado en función de los principios, la visión, los valores y las competencias definidas en el perfil del alumnado que se desea formar, capaz de ejercer una ciudadanía activa, responsable y comprometida en un futuro incierto. Un nuevo currículum que defina unos aprendizajes esenciales que garanticen un aprendizaje común, respondiendo al mismo tiempo a las necesidades de un alumnado y unos contextos de aprendizaje cada vez más heterogéneos. Un currículum inclusivo, comprensivo y flexible para favorecer el aprendizaje de todo el alumnado y reducir la repetición, el absentismo, el fracaso escolar y el abandono temprano. Que sin producir rupturas radicales en el modelo anterior, favorezca los enfoques multidisciplinares y las innovaciones metodológicas que favorecen la adquisición de las competencias. En definitiva, un nuevo currículum que favorece la convergencia con los sistemas educativos de la Unión Europea. Un currículum que se basa en un modelo flexible y dinámico
que se adapta con relativa facilidad a los cambios, porque facilita la atención de las necesidades de un alumnado heterogéneo, lo que favorece su bienestar y su éxito escolar y ayudará, por tanto, a reducir la repetición y el abandono. Porque el modelo de evaluación por competencias es un elemento clave para la inclusión y el éxito escolar, porque está alineado con las directrices internacionales más solventes y con los países de nuestro entorno, lo que favorece la convergencia entre los sistemas educativos europeos. En definitiva, un currículum en sintonía con los países de nuestro entorno, de currículos competenciales, de perfiles competenciales del alumnado, de aumento de la autonomía de los centros para favorecer la contextualización de los aprendizajes, de una apuesta, en definitiva, firme y decidida por hacer de la equidad y la inclusión los elementos básicos del sistema educativo. Si hubiera que resumir en una frase todo lo dicho, sería la siguiente: el centro mismo del enfoque competencial, repito, el centro mismo del enfoque competencial, desde el que se irradia todo lo demás, está en la toma de decisiones de equipo, asumidas colegiadamente en cuanto al diseño de situaciones de aprendizaje, que respeten la individualidad de cada alumno y alumna, sus potencialidades, ritmos y capacidades. Nada más, muchas gracias.